Muy buenos días, jóvenes. Un gusto poderles saludar en este día, donde vamos a trabajar un poco sobre clínicas. Empezamos rápidamente porque el tiempo es oro y pues tenemos que trabajar lo que nos corresponde, ¿verdad? Así que vamos a trabajar con nuestro tema de ahorita, que es historia clínica. Vamos a ver qué es la historia clínica. Cuando hablamos de la historia clínica, pues tenemos que saber qué es. Ya hablamos del expediente, pero ahora necesitamos saber qué es la historia clínica, que es parte del expediente médico, ¿sí? La historia clínica, vamos a hablar que es un documento técnico que recoge de una forma ordenada y circunstanciada la enfermedad actual y los antecedentes mórbidos de un paciente. ¿Cuál es la diferencia entre expediente e historia clínica? Vamos a ver que el expediente va a recoger todos los papeles que corresponden con el paciente, mientras que la historia clínica como tal, vamos a hacer una detallada explicación de cómo ha sido el historial médico del paciente. Pareciera que son exactamente las mismas cosas, pero son dos documentos que son un tanto diferentes entre sí. Entonces, vamos a trabajar con este concepto como un documento técnico. Volvemos a decir que al hablar de documentos técnicos, tenemos nosotros que diferenciar el lenguaje que se va a utilizar en un documento de esta índole o de esta magnitud, pues es un documento que es un documento profesional. El lenguaje que vamos a utilizar es de terminología médica y por lo tanto cualquier persona, cualquier médico debe poder entenderlo. ¿Por qué tiene que ser ordenado y circunstanciado? Cuando hablamos de ordenado, pues que lleva una secuencia lógica y circunstanciado que tiene que ver con la relación que tiene el paciente en este momento. El expediente clínico, vamos a ver que es la herramienta de trabajo del médico. En él vamos a recoger toda la información. Volvemos a recaer a la misma situación y lo recalco y lo vuelvo a recalcar. Todo lo escrito es lo único que vale. ¿Qué es lo que vale? Lo que está escrito. Es lo único que vale. Aquí vamos a registrar todas y cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. Y en esto, pues vamos a ver que vamos a incluir datos subjetivos, o sea, todo lo que el paciente me dice, sus síntomas, eh, las molestias que tiene, la razón por la que acude con nosotros los médicos. La exploración física, que ya aquí nos vamos a los datos objetivos, vamos a hacer exámenes de laboratorio y exploraciones procedimentales que van a darnos o ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Y pues es un documento que va a ser privado, reservado y confidencial. Privado porque únicamente el médico tiene acceso a él. Incluso ni siquiera el paciente tiene un acceso directo garantizado a su expediente clínico, porque tiene que ver con la información que el médico está poniendo. Únicamente lo puede ver el médico, el personal de enfermería y en el caso de los hospitales públicos, pues y privados, los entes administrativos correspondientes. Reservado porque no lo vamos a estar mostrando a cualquier persona. Incluso dentro de los hospitales, si alguien quiere solicitar una revisión, primero se le tiene que pedir la autorización al médico o a un juez competente para que él dictamine la necesidad de la revisión del expediente. Si el expediente no debe ser o no se necesita que se revise, pues el médico puede negarse o en el caso del juez puede decir que no hay una razón válida para que el documento, en este caso la historia clínica del paciente, sea revisada y confidencial. Todo lo que un paciente le hable al médico va a ser estrictamente confidencial, aun y cuando el paciente sea un menor de edad, todo lo que le diga en confesión médica, se podría decir de esta forma, va a ser como un secreto de confesión. No se puede divulgar. A excepción que hay algunos casos muy específicos que la ley sí contempla, en el cual la información pues sea proveniente de un menor de edad y que sea tipificado como delito lo que nos está contando, o en el caso
de las personas que son y representan un peligro para ellos mismos o para los que están alrededor de ellos. Las personas con intentos suicidas, las personas con problemas psiquiátricos, los cuales ahí sí podemos, como médicos, revelar alguna información sensible y que pueda ayudar a proteger la vida de las personas. ¿Cuál es el contenido de la historia clínica? Una anamnesis próxima y remota. Cuando hablamos de anamnesis, hablamos del interrogatorio médico. Cuando un paciente llega con nosotros, llega directamente a hablarnos sobre su problema, cómo es que este problema se ha desarrollado y vamos a ver las partes que lleva esa anamnesis como tal. Esa anamnesis próxima y remota esa anamnesis próxima se refiere a lo que está sucediendo ahorita, pero también a lo que pasó anteriormente a él. A veces hay datos que nosotros no podemos encadenar en el momento, pero después de ciertos análisis, de un examen físico, algunos datos que parecieran irrelevantes se tornan relevantes y eso genera que la anamnesis o las preguntas que se hacen con respecto al historial previo del paciente tomen una importancia muy alta. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, me interesa saber, bueno, no solo cómo está este embarazo, sino cómo fueron los embarazos anteriores, cuántos embarazos tuvo, si terminaron en parto, en una cesárea. Si me dice que tiene cinco embarazos, pero solo 2 partos, tengo que averiguar qué pasó con los demás. ¿Hubo cesáreas? ¿Hubo abortos? ¿En qué terminaron? Si fue un aborto, ¿por qué fue el aborto? Si fue un embarazo embriónico, si fue un embarazo ectópico, si fue cualquiera de las situaciones que puedan ayudar con la terminación de un embarazo y que nos pueden orientar. Por ejemplo, una persona o una mujer que tenga múltiples abortos, que se embaraza y aborta, se embaraza y aborta, se embaraza y aborta. Y ahorita la estoy recibiendo y tiene historia de aborto y cuando le reviso la anamnesis remota, me doy cuenta que ha tenido 5 abortos seguidos, no ha tenido un bebé, entonces tengo que empezar a pensar, ¿hay anomalías familiares? ¿Hay algún problema genético que esté causando de que la mujer pierda a los productos de la concepción, a los fetos, a los embriones y que esté perdiendo? ¿Será que es un problema materno? ¿Es un problema fetal? ¿Habla una incompetencia cervical? Y entonces todas esas situaciones que en el ratito parecieran no ser importantes, pero que pueden tomar esa relevancia más adelante. El examen físico general y segmentario. El examen físico tiene una importancia muy alta. Aun y cuando la anamnesis o el interrogatorio me dé más del 75% del diagnóstico del paciente, yo debo confirmar con mi examen físico lo que estoy pensando, lo que estoy sospechando en base a la anamnesis. Y no es un examen físico que sea limitado a, me duele el estómago, solo reviso el estómago. ¿Por qué? En otras ocasiones se los he comentado. Hay dolores referidos, hay molestias que aunque parecen gastrointestinales, son de otro sistema, ¿no? O de otro órgano, que no necesariamente está interconectado, como por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen gastritis y generan tos por la irritación del nervio frénico y que genera la contracción brusca del diafragma generando un reflejo de tos. No tiene neumonía, no tiene problemas bronquiales, no tiene catarro, sino que lo que tiene es una gastritis y la misma irritación de la gastritis genera síntomas en otros órganos totalmente diferentes a los que esperamos. O, por ejemplo, el dolor en la boca del estómago, como le dice la gente, en el caso de la epigastralgia, el dolor en el epigastrio, que puede ser por múltiples situaciones. Puede ser por osteocondritis, puede ser por trauma, puede ser por infarto agudo al miocardio, puede ser por enfermedad péptica, puede ser por pancreatitis, o sea, hay muchas causas, hay muchas situaciones que me pueden dar un síntoma y que puede ser un síntoma específico o incluso inespecífico. Fiebre. Bueno, tiene fiebre, tiene una infección, no necesariamente la fiebre es sinónimo directo de infección. Por supuesto, hay que sospecharla, pero tengo que confirmarlo con el examen físico. Y segmentario, porque obviamente estoy pensando, ¿tiene el paciente diarrea? Pues sí, lo voy a revisar, voy a tomar signos vitales, voy a tomarle la presión, voy a revisar pulmones, voy a revisar corazón,
voy a revisar que los miembros inferiores no tengan edema, o sea, voy a hacer un examen físico general, pero me tengo que enfocar también a los segmentos especiales que llaman mi atención. En este caso, un examen de la región abdominal muy exhaustiva, una buena auscultación, una buena inspección, una buena palpación, para determinar que ese examen físico general que yo hice, aislar todo lo que necesito y dirigirme al órgano que está afectado directamente, que puede ser una afectación directa o indirecta. El diagnóstico y sus fundamentos. Ya hice mi anamnesis, interrogué a mi paciente, ya sé todo su historial, el de ahorita y el anterior. El examen físico lo evalué completamente, hice mi examen general, hice mi examen segmentario y finalmente llego a mi diagnóstico. O sea, yo ya como médico estoy diagnosticando a mi paciente. ¿Tengo que registrarlo en el historial? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tengo que yo justificar por qué tiene este diagnóstico. Muy bien. Fíjense que el paciente tiene tal y tal sintomatología, se fue a comer unos taquitos al parque y 3 días después empezó con diarrea, con fiebre, con heces sanguinolentas o con heces con apariencia de agua de arroz. Entonces uno ya empieza a pensar en algunos diagnósticos. Bueno, llegué a este diagnóstico, es una gastroenteritis bacteriana. ¿Por qué? Por sus fundamentos, porque por historia el paciente consumió alimentos contaminados, los síntomas encajan, está sucediendo estas situaciones, bla, 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 y ya justifico mi diagnóstico. Bueno, pues este paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional grado 3, que ustedes pues ahorita no entienden esta terminología, pero yo puedo venir y justificar. ¿Por qué no insuficiencia cardíaca? Bueno, el paciente tiene antecedentes de ser hipertenso, la hipertensión genera, lo vimos en la clase de fisiología, el aumento del tamaño del corazón va a generar la éstasis de líquidos, especialmente en el sistema venoso, eso va a ser edema de miembros inferiores, vamos a tener ascitis, vamos a tener derrames pleurales, el paciente tiene disnea de decúbito, o sea, al estar acostado le cuesta respirar, pero al estar sentado no. Entonces, uno viene e incluso en medicina interna se habla mucho de criterios diagnósticos. Y entonces, ¿qué sucede? Vengo yo, hice toda mi anamnesis, le pregunté a mi paciente, lo examiné y tengo estos criterios para decir que tienes determinada enfermedad. En el caso de la ISTC podemos hablar de los criterios de Framingham, que hay criterios mayores y menores que dependiendo de la cantidad de síntomas y signos que el paciente presente, pues yo le puedo asignar un punteo y a ese punteo lo sumo y si me da cierta cantidad, pues yo ya tengo garantizado mi diagnóstico. El tratamiento que le voy a prescribir. O sea, no puedo venir yo y decir tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y que Dios lo ampare y lo ayude, o que el paciente le deje la receta y al siguiente día que me regrese o mientras está hospitalizado lleguen y me digan qué medicamentos tiene, pues tengo que tenerlo ahí. ¿Por qué? Cada uno de estos tratamientos tiene una función. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, quedémonos con ese porque es un muy buen ejemplo para determinar lo de la historia clínica. Anamnesis, ¿por qué? Porque dentro de los criterios menores hay algunos síntomas que el paciente nos va a referir, como la disnea de decúbito, que aunque es síntoma también puede ser un signo que yo puedo observar al recostar a mi paciente. En el examen físico, edema de miembros inferiores, por ejemplo, es uno de los criterios de Framingham, y lo estoy observando. El diagnóstico, pues hago mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, según mis criterios de Framingham, lo justifico. Y ahora paso al tratamiento. ¿Qué debo hacer? Es una insuficiencia cardíaca congestiva. Tengo que mejorar la fracción de eyección del corazón, mejorar la capacidad del corazón para eyectar esa sangre, disminuir el volumen sanguíneo circulante. Debo de asegurarme de que ese líquido extra que se está acumulando lo podamos desechar. Entonces el tratamiento va a ir encaminado a diuréticos, en el caso de estos medicamentos que van a sacar el exceso de líquido, control de la presión arterial, el paciente tiene que estar con su tratamiento antihipertensivo y, por ejemplo, normalmente se les da anticoagulación porque la éstasis venosa, o sea, el estar acumulada en la sangre hace que se formen coágulos y esos coágulos pueden provocarnos problemas de trombosis y por lo tanto se les da anticoagulación para evitar la formación de esos coágulos.
y la evolución clínica del enfermo. O sea, yo lo revisé y es un paciente que tengo hospitalizado. Estamos hablando de una historia clínica de un paciente hospitalizado. Lo ingresé y le estoy pidiendo al señor que me ponga, aparte de la situación de la insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una neumonía, es diabético, hipertenso. Entonces, cada uno de sus diagnósticos, el tratamiento que tiene para las enfermedades que el paciente tiene, y diariamente yo voy, evalúo a mi paciente, veo cómo está y creo una nota, escribo. Los documentos de la historia clínica pueden ser tanto físicos como digitales, y eso garantizar la disponibilidad del documento. Si es una historia clínica digital, pues me acerco a la computadora, tecleo lo que me corresponde teclear, cómo encuentro yo a mi paciente. O si es pues manuscrita, agarro mi lapicero y escribo. Llego yo, veo a mi paciente, veo cómo va mejorando, veo si hubo mejora, si empeoró, si sigue igual, hacer un análisis de esa situación. Bueno, ¿por qué mejoró? Está mejorando porque ahora ya estamos controlando la insuficiencia cardíaca congestiva, disminuimos el volumen sanguíneo circulante, la éstasis venosa está disminuyendo, están disminuyendo el derrame pleural, la citis ya nos está expandiendo, los miembros inferiores van disminuyendo, la presión está mejor o empeoró. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que el paciente pues tiene un daño estructural ya directo al corazón y por lo tanto le solicito un examen como un electrocardiograma o un ecocardiograma para evaluar la funcionalidad eléctrica y anatómica del corazón. O sigue igual, bueno, hay que esperar el efecto de los medicamentos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o aumentar dosis o disminuir dosis, ver qué es lo que podemos hacer para que el paciente mejore. La nota de la evolución médica puede ser diaria, o sea, una vez al día, o en algunos casos, como en pacientes delicados, principalmente en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, se le hacen notas dependiendo de la severidad del problema. Si es un paciente que tiene un criterio de severidad o de estar eh, en estado crítico, pues cada cambio positivo o negativo, incluso si es cada media hora, pues se tiene que hacer esa nota cada media hora. Dejó de orinar, no orinó durante media hora, pues pongo que durante media hora el paciente no produjo ni un centímetro de orina, o que bajó la presión, o que me hizo paro, o que empezó a hacer picos febriles, que le hice exámenes, o sea, muchas situaciones que pueden hacer que las notas de evolución, porque un paciente puede deteriorar en un momento, puede estar bien y en un momento ponerse mal, en un momento estar platicando y en el otro momento estar muerto. Entonces, se hacen notas dependiendo de las situaciones que se vayan presentando con los pacientes. La recolección de los resultados de laboratorio, de las exploraciones instrumentales que se van realizando en el caso de los pacientes, ¿verdad? Y muy bien, estamos en... Sí, los exámenes de laboratorio, definitivamente los exámenes tienen que estar ahí porque con eso voy a justificar en algún momento mi diagnóstico o el tratamiento que voy a tener con mi paciente, para poder explicar al familiar o a la autoridad competente o a mi mismo paciente cómo va su mejoría. Si los exámenes mejoraron, si los exámenes empeoraron, cosas que nos pueden ayudar como un sustento. En las evaluaciones procedimentales o exploraciones instrumentales, podemos hablar sobre exámenes de gabinete como o de imagen, como en el caso de los ultrasonidos, radiografías, incluso si hay algún registro quirúrgico, si tuve que operar a mi paciente, en las exploraciones instrumentales puede ir una nota de cirugía, en la cual yo explico lo que estoy haciendo con mi paciente. En el expediente las anotaciones tienen que ser pertinentes. ¿Qué significa eso? Tienen que estar basadas en conceptos científicos y médicos comprobables. Yo no puedo venir y decir, pues el paciente está así porque Dios así lo quiere. Podemos ser muy creyentes, podemos tener nuestra confianza, pero no podemos explicarlo de esa forma o venir y decir, bueno, pues el paciente está mal y pues a saber qué tiene. Puedo venir, pues en este momento necesito
realizar otras pruebas porque el diagnóstico del paciente es incierto. Aquí es donde entra nuestra capacidad de redacción, lo que hablábamos sobre las habilidades de comunicación y redacción en medicina, la forma en la que yo me voy a expresar. Yo no le puedo decir a un paciente, es muy diferente decirle a un paciente, mire, su paciente está en estado delicado, estamos haciendo todo lo posible porque esté de la mejor manera posible, le estamos atendiendo, se le está pasando los medicamentos y es necesario hacerle una operación porque el abdomen está distendido, el dolor que él presentaba y explicarles las situaciones a los pacientes. A comparación de llegar y decir, fíjense que hay que operarlo, no sabemos qué tiene, pero hay que operarlo. ¿Qué les va a dar más confianza? Pues que se les explique de una manera correcta. Lo mismo se hace en el expediente. Yo vengo y hago mi anotación, pues el paciente está en un choque séptico porque tiene una infección derivada de una peritonitis por una apendicitis perforada. El paciente está delicado, está con aminas vasoactivas porque empezó a decaer la presión arterial, por lo tanto se le ponen estas aminas, se le pone dopamina, se le puso norepinefrina a tantas unidades por, eh, por kilo minuto, está con ventilador mecánico porque hizo diestra respiratoria, o sea, vengo y hago mis anotaciones. Le pusimos el respirador, le pusimos el tubo orotraqueal porque el paciente no podía respirar solo. No me dice nada, a comparación de que empezó con tiraje por la misma situación de que estaba con disminución de la presión arterial, y entonces yo puedo explicar mejor lo que está sucediendo. Evitar comentarios banales, o sea, comentarios que no tengan relación con lo que estamos escribiendo. Sí, el paciente está bien, pero la familia dice que no lo ve bien. O sea, cosas que no vienen al caso. Y pues evitar comentarios rutinarios. Muchos médicos caemos lastimosamente en la provocación de poner pacientes se encuentran en mejor estado y seguiremos evaluando por ahorrarnos tiempo. Lastimosamente, los hospitales de la red nacional, de la red pública, pues están eh, sobre inundados de paciente y eso genera que a veces un médico tenga que hacer 40 notas para un encamamiento y sea cansado, tedioso y hacemos notas en algún momento garrafales. Pero lo ideal es que nosotros podamos hacer una amplia explicación de la situación del paciente, un análisis. De hecho, el método de Will, que es una de las técnicas utilizadas para la exploración de la anamnesis del paciente, nos dice cómo debemos de realizar esa nota. Nos habla de un plan de tratamiento, un plan diagnóstico, un análisis, un listado de problemas, cómo los vamos tratando, cómo se van resolviendo, problemas resueltos. O sea, hay muchas situaciones que nosotros podemos hacer para hacer una excelente nota. No necesariamente la nota más larga va a ser la mejor, pero tampoco vamos a hacer notas de 2, 3 líneas donde nosotros no podamos explicar. Los tipos de historia clínica. Pues no es que hayan muchos tipos de historia clínica, pero sí vamos a hablar que básicamente tenemos estos 3 tipos. Una historia clínica abreviada, las cuales vamos a hacer en las consultas ambulatorias, la consulta que yo voy a hacer con mi paciente. Por ejemplo, llega un paciente conmigo, una fiebre, con disfonía, con odinofagia, con problemas para deglutir, con ronquera, yo lo escucho afónico, entonces llega y pues lo voy a evaluar y hago una historia clínica, solo que ahí no le voy a preguntar, por ejemplo, si es una mujer, cuántos embarazos ha tenido. Por supuesto, lo debería hacer para tenerlo más completo y tener una buena historia de esa paciente, pero si no es lo que en este momento le está afectando, pues lo puedo hacer de una forma abreviada para ahorrar tiempo y para evitarle a la paciente una consulta de 4 horas cuando podríamos resolverlo en media hora, 45 minutos, dándole su tiempo adecuado. En servicios de urgencia, en una emergencia, pues obviamente llega un paciente politraumatizado, lo tiraron hace 15 minutos, lo recogieron los bomberos y lo llevaron. No me voy a poner a preguntarle cómo es su casa, en qué tipo de vivienda vive, si su piso es de tierra, si sus paredes son de block.
porque en ese momento no me interesa. En otras situaciones sí me interesa, pero en esta situación ahorita no. Entonces puedo hacerla pequeña. Bueno, los ingresos hospitalarios. Cuando el paciente va a ingresar por X, Y o Z razón, algunos servicios, como en el caso de medicina interna y pediatría, son muy quisquillosos en el sentido de decir, no, la historia clínica de un ingreso debe ser amplia, mientras que algunos otros departamentos, pues, omiten algunas partes para ahorrar tiempo, ¿verdad? Y espacio. La historia clínica detallada, pues durante la estancia hospitalaria, pues ya lo operamos, me puedo sentar con él, darme el tiempo necesario para completar la historia clínica. O en el caso de expedientes complejos, llega un paciente conmigo que lo estoy viendo en mi clínica, pero que son casos que yo no puedo controlar, que son casos que son casos muy complejos, que tienen muchos datos, que hay mucha información. Ahí sí debo de hacer una historia clínica detallada, porque cada vez que el paciente llegue conmigo, no le puedo estar preguntando todos esos datos, de manera que ya los tenga yo archivados. Y cuando sea información solicitada por entes de evaluación, que tengamos algún problema médico legal, que haya una junta del comité de ética de los hospitales, y pues ellos nos van a solicitar que la historia clínica esté completa dentro del expediente del paciente. Y los resúmenes de historia clínica. ¿A quiénes se les puede dar esos resúmenes? Donde yo hago, valga la redundancia, un resumen de todo lo que ha pasado con el paciente, a solicitud del paciente, porque se lo están pidiendo en el trabajo, porque se lo están pidiendo para un seguro, porque se lo están pidiendo para una visa, porque se lo está pidiendo X o Y, Z persona, o porque él quiere tener un registro propio, porque va a viajar, porque va a cambiarse de lugar de habitación, se va a ir a otro departamento y va a cambiar de médico, pues lo puedo hacer, se lo puedo entregar para que él tenga un registro de los medicamentos, de los exámenes, de los problemas de salud que tiene. Principalmente se da esto con pacientes de la tercera edad o con pacientes con problemas crónicos como hipertensión y diabetes, donde nos explican ellos cómo están la situación de salud de ellos. A solicitud de otros médicos, cuando estos médicos solicitan que se le dé acceso al expediente porque el paciente llegó con ellos y pues ellos necesitan saber qué fue lo que nosotros hemos hecho con el paciente, pues ahí podemos entregar un resumen de historia clínica o a solicitud de instituciones de salud. Soy el médico particular del paciente y de repente el paciente tuvo una emergencia y tuvo que irse al hospital, al Seguro Social, tuvo que irse a un hospital nacional y los médicos pues dicen, bueno, ¿qué está pasando? O sea, el paciente no me da información, pero me dice que el médico es tal persona, me lo pueden requerir o un juez o algo para poder determinar alguna situación especial del paciente. Muy bien. Como les decía, pues básicamente estos tipos de historias son muy importantes porque cada una tiene una función específica. La historia clínica abreviada principalmente es para llevar un registro propio de los pacientes. La historia clínica detallada, pues es un documento, aunque todos son documentos legales, es un documento que va a ser de respaldo para el actuar médico. Y el resumen de historia clínica generalmente es para información. Información del paciente o de las personas interesadas en el estado de salud del paciente, ¿verdad? Pasamos entonces nosotros a investigar cuál es la responsabilidad, custodia y resguardo de la confidencialidad del expediente clínico. ¿Quién es el responsable de guardar el expediente clínico? Para empezar, toda información médica es información legal y por lo tanto soy responsable yo de esa información. ¿Cuánto tiempo debo guardarla? Por lo menos 10 años. Los archivos de mi práctica médica de 10 años atrás, si yo estoy graduado ahorita, tengo un año de ejercer y entonces yo guardo todos los archivos de ese primer año. Cuando cumpla 11 años de haberme graduado, de haber empezado mi práctica clínica, esos archivos yo los puedo desechar. Porque durante 10 años yo debo de garantizar que esa información va a estar disponible. A menos que esta información no sea tan sensible y que no necesariamente se pueda archivar.
Algunos archivos médicos o departamentos de archivo médico manejan 5 años de información y luego lo desechan, principalmente en los hospitales nacionales. ¿Por qué? Por el volumen de pacientes. Y entonces, ¿qué se hace? Se elimina 5 años atrás. Algunos sí tienen los 10 años, pero sí tienen una capacidad de almacenamiento mayor, o en el caso de los expedientes digitales, aunque nuestra experiencia digital en Guatemala es muy poca. Casi todos nuestros expedientes son manuscritos. ¿Quién es el responsable directo? Pues el médico tratante, en el caso de la práctica profesional privada, o de la institución. Si yo trabajo para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o para el Hospital Roosevelt, o para el Hospital de San Marcos, o para el Hospital de Quiché, y yo soy médico del hospital, el responsable de resguardar esa información, pues obviamente yo, por medio de mi ética profesional, no voy a divulgar las situaciones del paciente, pero la institución es la que debe de guardar el expediente. Si el expediente está bajo resguardo de la institución, cualquier situación que pudiera pasar, que se perdió el expediente, que se arruinó y todo, cae sobre la institución, que es la encargada de velar por esos expedientes. Ahora bien, empezando con la anamnesis, vamos a hablar que una parte muy importante de la consulta médica es el motivo de consulta. El motivo de consulta, definamos qué es el motivo de consulta. Se dice que es la razón por la cual el paciente busca ayuda médica. El motivo de consulta es el corazón de la consulta. Yo no voy a ir con el médico porque se me ocurrió, hoy no tenía nada que hacer y pues voy a ir con el doctor para matar tiempo, ¿no? Generalmente, y más en un país como Guatemala, las consultas médicas tienen un propósito, principalmente el de resolver un problema de salud subyacente. No tenemos la cultura de buscar ayuda médica o de buscar al médico para cerciorarnos cómo estamos, porque quiero saber cómo estoy, porque voy a hacer un chequeo de rutina cada 6 meses, cada año. Nosotros buscamos al médico cuando estamos mal, cuando ya tenemos una necesidad, un problema médico que necesita una solución. Y entonces es en donde hay una comunicación. Voy con el médico y tuvo que haber algo, algún detonante que haga explotar esa necesidad de decir, no, voy a ir al doctor. Es muy curioso de que las mujeres consultan por cualquier cosa. Es que me salió una ronchita, voy con el médico. Es que me duele la cabeza, voy con el médico. Y muchas veces nosotros los varones, hasta que definitivamente ya no alcanzamos a describir la sintomatología o hasta que estamos muy graves, es cuando decidimos buscar. Pero en algunos casos, pues el motivo de consulta puede ser un poco banales hasta un cierto punto de vista y otros pueden ser motivos muy urgentes. Es que fíjese que vengo porque tengo 10 días de que voy al baño, pero orino con una diferente velocidad, una diferente fuerza del chorro, o me vino mi menstruación 3 días y normalmente me viene 10, o mire, tengo dolor. Hay muchos tipos de, de razones por las cuales el paciente va a buscar ayuda médica. Vamos a ver que los motivos de consulta pueden ser muy variados. ¿Qué va a ser uno de los motivos de consulta más frecuentes? El dolor. El dolor va a ser la razón por la cual la gente busca ayuda. Porque me duele la cabeza, porque me duele el estómago, porque me duele la garganta, porque me duele el oído, porque me duele el corazón, porque me duelen los pies, porque me duele la cintura. O sea, la mayor cantidad de consultas que ustedes van a tener, el motivo de consulta va a ser dolor. Es que está con dolores de parto. Es que no le llega su tiempo, pero empieza con dolores. Es que vamos a darnos cuenta de que el dolor es una de las principales causas de buscar ayuda. La fiebre y el aumento de la temperatura es muy incómodo y por lo tanto la gente cuando se siente con fiebre inmediatamente busca a un doctor. O se supone que eso deberíamos de hacer.
¿Quiénes son los que más consultan por fiebre? Los niños. Los niños. El principal motivo de consulta con un pediatra es: el niño ayer tuvo fiebre. Y entonces el pediatra tiene que evaluar la situación de por qué tiene fiebre el pacientito. O de repente estamos, es que me duele, sí, no hay problema, es un dolor soportable, pero una vez tengo dolor y fiebre, digo, entonces me voy a consultar al doctor. Y hay que saber diferenciar el motivo principal por el que el paciente llega. Es que, doctor, dice que me duele el codo, pero ayer empecé con fiebre. ¿Desde cuándo le duele el codo? Desde hace como unos 3 años, pero ayer empecé con fiebre. ¿Cuál es el motivo de consulta? No es el dolor, es la fiebre. Es que fíjese que tengo dolor de estómago, pero ayer empecé con fiebre. ¿Qué empezó primero, el dolor de estómago o la fiebre? El dolor de estómago. ¿Por qué no consultó con el dolor de estómago? Porque pensé que iba a pasar. Pero hubo fiebre. Entonces la fiebre es la causa por la cual los pacientes buscan ayuda. Chequeo general, es muy poco usual ese tipo de consultas en Guatemala. Otros, que ahorita vamos a hablar de esto, creo que a la hora de programar la presentación no lo hice adecuadamente. Síntomas gastrointestinales, náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, vómitos con sangre, heces con sangre, pues pueden ser motivos de consulta muy válidos. El control de niño sano, en el caso de los pediatras, es muy, muy, muy frecuente que las mamás lleven por control de peso, por control de su edad, por sus vacunas. Entonces es un motivo de consulta válido. En el caso de las mujeres embarazadas, el control prenatal también puede ser un motivo de consulta válido. O las emergencias. O sea, tengo una emergencia, se golpeó y tiene una herida, es una emergencia quirúrgica. Es que lo asaltaron y le hicieron una herida con arma blanca, o lo balearon, o se cayó y se golpeó la cabeza. O sea, son situaciones que ameritan buscar ayuda médica y que por lo tanto pueden ser una emergencia y por lo tanto es su motivo de consulta. Y en otros, pues, situaciones variadas, tos, porque empezó a dejar de orinar, porque la orina cambió de color, o sea, porque tiene mucha flema. Otras situaciones que son un poco menos frecuentes, pero que también son varias. La idea del motivo de consulta es averiguar por qué el paciente está buscando ayuda. Tiene que haber un detonante en el cual el paciente diga: no, ya no puedo más, tengo que buscar a un médico para que me dé ayuda profesional. Y entonces, ¿qué sucede? El motivo de consulta me va a dar una información muy, muy grande. Dolor abdominal, tiene dolor. El dolor abdominal, ¿cómo es el dolor? ¿En dónde se ubica? Empiezo yo a investigar porque la situación que me está diciendo que lo tiene incómodo al paciente, que lo hace no sentirse bien, saber que está enfermo, tengo que investigar. ¿Tiene fiebre? ¿Desde hace cuánto? La fiebre es en determinadas horas, está permanente, tomó algún medicamento, está con vómitos. O sea, vengo yo y empiezo a investigar. ¿Por qué? Porque del motivo de consulta empiezo a desprender esos pedacitos de información que me van a ayudar a llegar a un diagnóstico. Y pues evaluemos el dolor como motivo de consulta. ¿Qué es el dolor en medicina? Es una señal del sistema nervioso que interpreta que algo no anda bien. Es una sensación desagradable. Por supuesto, la fiebre y otras situaciones pues son desagradables, pero el dolor como tal se define como una sensación desagradable que puede ser como un piquetazo, como hormigueo, como un pinchazo, como que estuviera quemando o una molestia. El 90% de los motivos de consulta son por dolor. Nos podemos aguantar el hambre, nos podemos aguantar el estar orinando de diferente forma, nos podemos aguantar la tos, pero no nos aguantamos el dolor. La mayor parte de los pacientes, al momento de sentir dolor, saben que algo está mal e inmediatamente se dirigen a una clínica porque el dolor, uno, es incómodo, es algo que no es bueno. No hay una persona a la que se sienta cómoda sintiendo el dolor. Y hay pues varios tipos de dolor. Hablamos principalmente de 3 tipos. Un dolor quemante, que se siente, como tu nombre lo dice, como que se estuviera quemando. Un dolor punzante, que es como que lo estuvieran por
pullando, como que se estuvieran inyectando a la paciente. El dolor eléctrico, que se siente como una corriente eléctrica. El dolor sordo, que es un dolor no localizado, un dolor que pareciera no ser dolor, pero que se siente una sensación como de hormigueo y es una sensación incómoda, fea. El dolor tipo lancinante, que se siente como que le estuvieran cortando a las personas, que son características muy importantes del dolor. Y el dolor palpitante, que es un dolor como de opresión, que cada vez que hay movimiento, pues el paciente lo percibe. El dolor puede ser espontáneo, que aparezca, o puede ser provocado, que sea causado por alguna situación. No solamente existen estos tipos de dolor y vamos a hablar del dolor como una parte importante de la anamnesis, pero básicamente ahorita lo que necesitamos saber es estas situaciones. Hablamos del dolor, hay incluso un mnemotécnico que se llama Alicia, apúntenlo porque les va a servir y va a ser pregunta de examen, aunque no esté en la presentación, pero eso lo estoy diciendo yo. Alicia, cuando hablamos del mnemotécnico Alicia, hablamos de unas pautas que usamos los médicos para investigar el dolor. A de Alicia, A de aparición. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cómo apareció el dolor? Tiene 3 días, tiene 5 días, tiene 10 minutos, tiene 4 horas de aparecer el dolor. La aparición. L, y ahí vamos A y L. L, la localización. ¿Dónde duele? Es muy importante saber dónde duele. Duele la cabeza, duele el oído, duele la garganta, duele al tragar, duele el estómago, duele en el epigastrio, duele en el hipocondrio derecho, duele en la fosa ilíaca izquierda, en la fosa ilíaca derecha, en el hipogastrio. ¿Por qué es tan importante todo investigar dónde está el dolor? Pues para saber cuál es el órgano que está afectado. A. Y AL, aparición, localización, y de intensidad, qué tan fuerte es el dolor. Tenemos escalas analógicas del dolor. Se les dice de 1 a 10 cuánto duele, 1 siendo lo menos, 10 lo más intenso, en porcentajes, o en el caso de los niños que no nos entienden, pues hay incluso una tablita que trae unas caritas, que una carita feliz es sin dolor, una carita plana es con dolor moderado, una carita muy, muy, muy triste es el dolor más intenso. Entonces ahí nos pueden decir cómo está ese dolor. A, aparición, por tiempo. L, localización y de intensidad. C, carácter, o sea, cómo es ese dolor. Que aquí entran estas características. Si es un dolor sordo, si es un dolor punzante, si es un dolor palpitante, si es un dolor lancinante. Entonces el paciente nos indica y nos da esa información. Siento como que me estuvieran partiendo, dolor lancinante. Fíjese que siento como que algo me estuviera quemando por dentro, dolor quemante. Entonces esa es la característica del dolor y tiene una importancia semiológica muy, muy, muy alta. A, aparición, L, localización, I, intensidad, C, de carácter. Y la otra I es de irradiación. El dolor se mantiene ahí o se mueve a otro lugar. Muy importante, como en el caso del apéndice, en la cronología de Murphy, que nos habla del dolor como un síntoma muy importante que empieza como un dolor sordo, no ubicado, no localizado en una área, y que poco a poco va cambiando su sensación hasta volverse un dolor tipo punzante o palpitante, en el cual el paciente siente como que le palpitara, como que se le estuviera distendiendo algo por dentro y que se va moviendo la irradiación. Empieza en el hipocondrio izquierdo, se va al epigastrio, hipocondrio derecho, hasta que se localiza finalmente en la fosa ilíaca derecha. Entonces, la irradiación es que empieza aquí en la boca del estómago, pero se me va para el hombro. Entonces ya empiezo a sospechar, no es una gastritis, seguramente sea un problema cardíaco, un infarto. Se me va para el cuello, pues voy sabiendo que ese dolor se va pasando a otros lugares, se va irradiando y eso me puede dar una señal muy importante. Y la última la primera A, aparición, L, localización, I, intensidad, C, carácter,
La otra I de irradiación. Y la última A es de alivio. ¿A qué me refiero con alivio? Con la capacidad que tiene el dolor de desaparecer. El dolor desaparece, se alivia. ¿Hay alguna posición? Si yo me doblo, si me estiro, si estoy sentado, si estoy acostado, si ya me dieron algo y desapareció, si me pongo algo caliente. Si hay algo que aminore o que alivie el dolor, eso va en la última A. Y esa es una forma muy importante en la que nosotros podemos explorar el dolor como un motivo de consulta y que nos da una información bastante amplia e interesante con respecto al dolor como el síntoma principal de un motivo de consulta. Para la siguiente semana vamos a desarrollar dos temas. Número uno, la historia de la enfermedad actual, donde vamos a desarrollar pues la anamnesis próxima, o sea, el problema de salud que tiene el paciente ahorita. Por eso se llama de la enfermedad actual, del problema que tiene ahorita. Y la importancia de los antecedentes. Cómo es que los antecedentes nos ayudan a determinar en algún momento características del paciente y enfermedades que pudieran estar relacionadas y cómo estos antecedentes los vamos a clasificar. Continuamos en el manual de propedéutica de Prior en el capítulo número 2 y vamos a realizar una tarea en casa. Esta tarea les va a gustar. Obviamente, pues tenemos que pasar la clase al cuaderno para tenerlo como un medio de comprobación del aprendizaje y van a ir a sus cuentas, a WhatsApp, a Facebook, a Instagram o al Messenger. Si alguien no tiene, pues, redes sociales, lo puede hacer de manera manual, pero vamos a hacerlo creativo. Vamos a ir y le vamos a hacer la siguiente pregunta a las personas. ¿Cuál sería la principal causa o la principal situación o qué es lo que los hace buscar ayuda de un médico? ¿Qué síntoma? ¿Qué problema? A 10 preguntas y veamos cómo nos juega la información del dolor. Si el dolor es la principal causa o qué otra situación nos puede estar siendo una de las causas o uno de los motivos de consulta. Pónganlo y van a mandarme la captura de pantalla, si lo ponen como como una encuesta, si lo ponen como una pregunta abierta, si lo ponen como un estado, como sea, pero mándenme la captura de pantalla o una foto en caso de que no tengan, no sea en teléfono, sino en la computadora, o que lo hagan a mano y van a hacer un análisis de las mismas. O sea, de 10 personas, 8 me dijeron que era el dolor, o que son náuseas, o que son vómitos, o que me siento mal, o algunas cuestiones, y vamos a analizar esos motivos de consulta. ¿Por dónde van a enviar esta situación? Pues obviamente por nuestra plataforma de confianza, Don Edmodo, donde voy a crear la asignación para que ustedes me manden esa tarea. Así que por favor, jóvenes, sigamos atendiendo. Perdonen que nuevamente haya tenido que hacer una grabación, pero como ustedes se estarán dando cuenta, en este momento me encuentro de turno y necesitaba generarle la situación porque, pues por esta situación, en cualquier momento nosotros somos llamados y pues tenemos que servir a nuestro país, a nuestra nación, y espero que en algún momento ustedes logremos sobreponernos de esta emergencia, de esta situación tan difícil que tenemos ahorita como país, para que ustedes se formen como médicos y en un futuro no muy lejano, primeramente Dios, ustedes sean parte de estas filas, de este ejército de batas blancas. Así que un gusto saludarlos, que tengan una muy feliz tarde, me envían sus tareas por la asignación. Chao.